Gestión del dinero en una congregación. La gestión del dinero es un asunto que trae mucha controversia y disgustos en la vida de una congregación, y que ha dado lugar a muchos escándalos. Veamos algunos aspectos de forma genérica. Preguntas. Este asunto demanda más profundidad que lo que permite un vídeo como estos, pero intentaremos dar una panorámica y suscitar algunas reflexiones. Consideremos. 1. ¿Debe el cristiano diezmar o el diezmo fue abolido? 2. ¿Debe el pastor recibir diezmos? 3. Si en vez de ser un pastor, el líder es un apóstol, ¿debe el apóstol recibir los diezmos? 4. ¿Es correcto que una congregación dé el diezmo de los diezmos a alguien ajeno a ese grupo? 5. ¿Cómo se deben gestionar las ofrendas? 6. Si se paga un sueldo al pastor, ¿qué implica ese sueldo? ¿Fue abolida la ley de Dios? El primer fundamento a tener en cuenta en la gestión del dinero es la abolición o no del antiguo pacto. El Señor Jesús dijo: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley se fundamenta en el principio de que el alma que pecare, morirá, y que para borrar pecados era necesario derramar sangre inocente. Al hacerlo en la cruz, el Señor Jesús cumplió la ley. Eso no significa que abolió el antiguo pacto, sino que, tal como había anunciado, al morir y resucitar, cumplió los requisitos del antiguo e inició un nuevo pacto. En la última cena, Jesús dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hablando de la obra de la cruz, y sus implicaciones en cuanto al antiguo pacto, dice el autor de Hebreos: Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Inmediatamente que el Señor Jesús expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó, y en ese momento se anuló ante Dios el servicio levítico. Un paréntesis: las personas que hoy día se dicen levitas, aludiendo a su servicio por medio de la música, muestran una falta bastante grave de discernimiento en cuanto a qué implica el cambio del pacto. Volviendo al diezmo que se entregaba a los levitas, extinguido el servicio levítico, se extinguió el diezmo. El amor a las riquezas. Hemos visto que muchos líderes de congregaciones han caído en desgracia por corrupción en el área del sexo o de la gestión del dinero. En la palabra vemos que Jesús dice: Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Las personas que no están en el liderazgo también tienen conflictos con la gestión del dinero que entregan en la congregación, o que deciden no entregar. ¿Por qué ocurre esto? Según el texto citado, vemos que las riquezas suscitan un amor o estima, que llevan a las personas a sustituir a Dios, sin importar si son o no líderes. Fijémonos en la segunda parte de este muy conocido versículo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que vemos que ocurre con los que aman el dinero más que a Dios, se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Cuando eso ocurre con un líder de congregación, el escándalo es mayor, porque suele caer en ese pecado con dinero ajeno y por lo tanto, afecta a más gente. Es posible ser rico y caminar con Dios. La Biblia muestra que tener riquezas es una bendición de Dios, cuando la persona cuida de otro aspecto más importante que el acúmulo de dichas riquezas. Abraham, David y muchos otros fueron colmados de riquezas. Abraham tuvo que separarse de Lot porque tenían tantas posesiones que el pasto ya no era suficiente para que el ganado de ambos estuvieran juntos. David donó desde su fortuna personal una impresionante cantidad de riquezas para la construcción del templo. Estas personas fueron muy ricas, pero su prioridad era Dios y su confianza estaba en él y no en las riquezas. Dios colmó a Salomón de una enorme riqueza, pero él cayó en desobediencia porque invirtió el orden. Job fue muy rico, llegó a ser miserable y luego fue mucho más bendecido que en su primer estado. Eso nos muestra cómo la fe de un hombre en Dios es recompensada también en lo material. ¿Debemos ser pobres para ser ricos espiritualmente? El dinero es el fundamento del sistema socioeconómico en el que vivimos, y las riquezas muchas veces se obtienen por medio de dinero surgido de medios muy espurios. Si no conoces cómo se genera el dinero, será interesante que busques sobre cómo surgió el dinero fiat, y qué papel tienen la Reserva Federal de Estados Unidos, y el Banco Central Europeo en ese sistema. Básicamente, el dinero fiat es generado a partir de que unos pocos tienen el derecho legal, obtenido de forma ilícita, de imprimir dinero. Si tú y yo hiciéramos lo que ellos hacen, estaríamos en la cárcel de por vida.
Las CBDCs que se dice que se impondrán al mundo, son una versión más diabólica y fraudulenta que el actual dinero fiat, y está directamente conectada con la marca de la bestia. En términos espirituales, podríamos decir que el dinero que mueve el mundo, y permite a unos pocos acumular riquezas incalculables, es un embrujo monumental, que tiene a las personas cegadas para Dios. Esa es la cuestión fundamental en este asunto, y es a lo que se refirió el Señor Jesús, cuando dijo que no se puede servir, amar y estimar a Dios y a las riquezas. Eso es así porque, o bien la persona tiene su fe puesta en Dios o en las riquezas. Eso condicionará su conducta en la vida terrenal, y su futuro eterno. Sabemos por la palabra que para Dios nuestra fe es más preciosa que el oro. Por lo tanto, no es necesario ser pobre para ser rico espiritualmente, sino tener una fe firmemente fundamentada en Dios, se tenga o no dinero. El líder de la congregación y el diezmo. Por líder de congregación, nos referimos a pastores y a cualquier tipo de líder que esté al frente de un grupo de personas que se reúne en un local regularmente para prestar culto a Dios y edificarse mutuamente. En el Nuevo Pacto solo se mencionan ofrendas. Cuando se habla de diezmos es para mostrar la hipocresía de los religiosos, que eran escrupulosos en los diezmos, pero descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. En el libro de Hebreos se habla del diezmo, pero en el marco del Antiguo Testamento, puesto que ese libro es una especie de evangelio para los hebreos, y da un repaso profundo a la Torá. Por lo tanto, cuando alguien es líder en una congregación que se dice estar bajo el Nuevo Pacto, bíblicamente, no debe demandar diezmos. ¿Qué pasa con las ofrendas? Si nos fijamos en los pasajes que hablan de ofrendas, veremos que siempre relacionan la ofrenda a una actitud del corazón. Es interesante buscar cada texto y observar lo que dice con relación al corazón del que da. Por eso Jesús elogió la ofrenda de la viuda, que dio de lo poquísimo que tenía, porque amaba a Dios. En contrapartida, el pobre joven rico no consiguió amar más a Dios que a sus riquezas. Veamos el detalle de la ofrenda a la luz de lo que los fariseos no eran capaces de hacer: manifestar justicia, misericordia y fe. Justicia. Un ejemplo de ofrendar por justicia es que, si nos reunimos en un local para edificarnos y adorar a Dios juntos, es justo que contribuyamos al sostén de los gastos que conlleva el disponer de ese lugar. Y, para ser justos, deberíamos ofrendar según nuestras posibilidades, sin considerar cuánto ofrendan los demás. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Misericordia. Siempre tenemos alrededor a personas que tienen menos que nosotros. Cuando les hacemos una ofrenda, ya sea en dinero, comida, cubriendo una necesidad específica, etc., estamos manifestando la compasión y misericordia de Dios, que es parte de las características de un verdadero discípulo de Cristo. Eso no significa que vayamos repartiendo billetes a cualquiera. La Biblia nos enseña cómo, cuándo y a quién debemos dar. Si damos a quienes no deben recibir, haremos más mal que bien. Ofrendar por misericordia, de acuerdo a la palabra y la dirección del Espíritu Santo, manifiesta el amor de Dios a los que lo reciben, pudiendo cambiar el rumbo de su vida eterna, y proporciona un placer inmenso a quienes dan. Fe. La ofrenda es una demostración de fe. A nadie le suele sobrar el dinero, sino que incluso le vendría bien tener un poco más. Cuando alguien da parte de lo que tiene, ya sea por amor a Dios o al prójimo, está haciendo un acto generoso, quitándose una parte de lo que ha recibido, en pro de manifestar el amor de Dios. Esa persona está mostrando a Dios que confía en que Él no dejará que le falte nada, y que prefiere invertir en justicia y misericordia, en vez de acumular para sí mismo. Muestra que su confianza está en Dios y no en las riquezas. El que aprende esta lección a fondo y vive por ella, descubre que tiene recursos ilimitados, porque es capaz de descansar en la promesa de Dios de suplir todas sus necesidades, ya sea por medio de dinero o no. Cuando ofrendamos sin preocuparnos de lo que consideramos que nos puede faltar, mostramos que creemos que el poder de Dios va mucho más allá que el poder de conseguir beneficios por medio del dinero de este mundo. La persona que consigue vivir así, ha vencido el embrujo del dinero de este mundo y tiene paz en su corazón, sin importar las circunstancias. Pablo habló de ello. ¿De qué vivirá un pastor? Primero hay que considerar que el sistema por el que funcionan las congregaciones protestantes en muchos sentidos, todavía está corrompido por viejas prácticas nicolaitas de religiones antiguas, especialmente la católica romana. La realidad que se vive es que esas congregaciones suelen funcionar con una persona al frente de un grupo y todo gira a su alrededor. De hecho se suele llamar el lugar de congregación como la iglesia del pastor tal. Esa situación acaba quemando al líder y a los congregantes, porque no es un modelo bíblico.
Esto no significa que debamos tirar piedras a los líderes de congregaciones. Seguramente mayoría de ellos empezaron con la vocación de hacer lo mejor por el reino de Dios, y para las personas que con él se congregan. El problema es que, a lo largo de la trayectoria, según van surgiendo los problemas económicos, cada uno va tomando las decisiones que le parecen la mejor, aunque no siempre acierten con la solución bíblica. A menudo esas personas quedan entre la responsabilidad de suplir para su familia, y la poca madurez o poca capacidad económica de la congregación para afrontar esa necesidad. Por eso, algunos caen en la tentación de conseguir lo que necesitan por otros medios. Por ejemplo, intentando atraer a gente más adinerada a la congregación, tratándolos de forma distinta a los demás, a fin de que esa persona les beneficie materialmente con ese extra que necesitan. La congregación acaba corrompida, porque el líder manipula el mensaje para no ofender al rico. Eso escandaliza a los demás, que se acaban dando cuenta de la manipulación, y ensucia su llamado, porque, sin darse cuenta, muchas veces ha traicionado su relación con Dios, por poner su confianza en el dinero. Todo esto es muy triste. Pero la realidad es que un líder de congregación tiene necesidades como los demás. Algunos llegan a la barbaridad de considerar que el pastor debe ser pobre para ser más espiritual, aquietando así su conciencia en cuanto a su responsabilidad en el asunto. Psicólogo, veterinario y gurú gratis. Está muy bien que un grupo de personas tenga un líder que vele por la buena salud espiritual del conjunto y que mantenga el orden, pero esa tarea no debería recaer jamás en una sola persona. Por eso el Señor constituyó 5 ministerios. En cuanto a lo económico, lo primero que debería considerar una congregación en cuanto al pastor, al margen de ese modelo discutible de liderazgo de un solo hombre, sería si la capacidad económica del grupo permite y o requiere un pastor a tiempo completo. Una congregación de 20 o 30 personas no tiene esa capacidad ni la necesidad de una persona a tiempo completo. Por eso es importante que se tenga madurez en cuanto a la función del pastor. Muchas personas tratan al pastor como si fuera un consejero de todo, psicólogo gratis, experto en trato de animales que tienen indisposiciones a las 2 de la mañana y, a veces, consejero espiritual. Eso sí, siempre que el consejo sea agradable a oídos del que le pide el consejo. Si no, se descarta y se hace lo que se quiera. Un pastor que funciona con una congregación de este tipo, sin duda tiene que reformular urgentemente esa relación, porque no es bíblica. Entre otras cosas, ese grupo es inmaduro y el ejercicio del pastorado ahí es cualquier cosa, menos la edificación del cuerpo de Cristo. Un sueldo para el pastor. Cuando una congregación tiene un cierto tamaño, tal vez considere que necesita y puede sostener a una persona que se dedique a tiempo completo. En ese momento, se debería plantear si puede y debe establecer un sueldo para el pastor. Digamos que la respuesta es que sí, pero en muchas congregaciones deciden darle a esos líderes un dinero mensualmente, pero ese dinero está cargado de problemas, especialmente en la vejez del pastor. Digamos que un sueldo razonable sea unas 1500 unidades de una moneda cualquiera. La congregación considera que con 900 debería llegarle porque espera que Dios supla lo que falta. Evidentemente no se le paga los beneficios sociales, un mes al año de vacaciones ni la jubilación, como establece la ley para cualquier otro trabajador. El líder en cuestión lo acepta porque necesita dinero para sostener a su familia, y se propone vivir lo mejor que pueda, aunque sea pasando algunas carencias. Tras muchas penurias, acaba su carrera y un día descubre que no tiene jubilación. Cuando ya no puede trabajar o la congregación por algo no le puede seguir dando ni lo poco que le ha dado por años, esa familia se ve en la miseria, habiendo trabajado toda su vida. Es frecuente que los hijos de ese pastor abandonen la fe por entender que Dios es injusto porque permite esa situación. En resumidas cuentas, cuando una congregación va a decidir pagarle un sueldo al pastor, debería hacer cuentas para pagarle un sueldo acorde con su función, incluido su seguro médico, jubilación, vacaciones y todos los demás requisitos legales. Si no lo puede hacer, tal vez la mejor solución será madurar, y no depender de ese pastor para todo en sus vidas. Parte de esa madurez es que se ayuden unos a otros, repartiéndose el trabajo y los problemas. Toda la familia por un sueldo. Un error importante que suele ocurrir en ese contexto tan fuera de lo bíblico, es que cuando la congregación le paga un sueldo a un pastor, actúa como si eso incluyera el trabajo de la esposa y los hijos, que deben cubrir la escuela dominical y el grupo musical, por ejemplo. Aquí también falta madurez espiritual. Una cosa es que se le pague un sueldo al pastor, y otra es pretender que toda la familia trabaje a cuenta de un solo sueldo.
Si se quiere a una responsable por la escuela dominical, y se considera que la más capacitada es la esposa del pastor, tras considerar si está realmente llamada por Dios para hacerlo, entonces se puede considerar pagarle un sueldo, aparte del de su esposo. No se trata de transformar la congregación en una empresa que sostenga a una familia, sino en ser conscientes que los líderes tienen necesidades como todos los demás, y que no deben ni lucrarse de su función, ni ser esclavos por ello. Tanto el líder como la congregación deben madurar y ser consecuentes con el reino de Dios y las necesidades terrenales. Todos son jefes del pastor. Otra consideración importante si se va a pagar un sueldo a un pastor, es que eso no transforma a los miembros de la congregación en sus jefes. Tanto el pastor como los miembros que contribuyen a su sueldo, tienen que ser capaces de entender que el sueldo se paga para que el pastor se dedique a tiempo completo a las necesidades espirituales de la congregación. Pero el que debe guiar lo que hace y predica a ese pastor, debe ser el Señor de la iglesia y no los congregantes. Cuando una empresa contrata a un arquitecto le dice qué resultados espera de él, pero no se inmiscuye en cómo hace para cumplir lo acordado, ya que el que entiende de cómo hacer el edificio es el arquitecto. Si una congregación considera que un determinado pastor es el mejor para suplir las necesidades de ese grupo, y decide pagarle un sueldo para que se centre en servir a tiempo completo, debe dejarlo hacer su trabajo, según lo guíe Dios. ¿Se debe dar diezmos a apóstoles? No existe ninguna evidencia bíblica de que el llamado a servir como apóstol haya sido abolido por Cristo. En contrapartida, sabemos que existen muchos falsos apóstoles, falsos profetas y falsos pastores hoy día. La polémica sobre esto es un tema a ser tratado en otro contexto, pero lo mencionamos porque tiene que ver con dinero, entre otras cosas. Sigamos con el ejemplo de la congregación que debe considerar si dar o no diezmos a un apóstol ajeno a la congregación, que sí es tema de este vídeo. Desde los años 50 del siglo XX en adelante, surgió un movimiento especialmente dañino para el cuerpo de Cristo, que envenenó mucho esta cuestión. Se trata de lo que se conoce como Nueva Reforma Apostólica. En este canal hay un estudio extenso de 2 vídeos sobre el meollo de esa enseñanza, y el daño que produce en la fe de las personas. Volviendo al diezmo a apóstoles, como hemos visto, el diezmo no es mandamiento para los que viven bajo el nuevo pacto. Con esto queda contestado si es bíblico o no dar diezmos a supuestos apóstoles. Ese invento es en realidad una estafa piramidal, travestida de orden y autoridad espiritual, y en el mundo secular se tipifica como delito. Infelizmente, una vez más, por la falta de madurez y conocimiento bíblico, muchos son engañados y caen en esa estafa. Es recomendable que veas los 2 vídeos mencionados sobre la Nueva Reforma Apostólica si quieres entender mejor ese devastador engaño. Necesidad de meditar y buscar a Dios. Como podemos ver por estos planteamientos, la cuestión del liderazgo que existe hoy día en general en el contexto evangélico necesita una revisión urgente. Esa revisión atañe tanto a líderes como a los demás congregantes. Según la Biblia, el obrero es digno de su salario, y el que predica el evangelio debe vivir de él. Pero, la cuestión es cómo se va a llevar a cabo esto, de acuerdo a las posibilidades y necesidades de cada congregación. Tal vez la reflexión más importante en este contexto es la de que el Señor Jesús no estableció que un hombre fuera el centro de la congregación, sino que ese modelo es nicolaita. Volviendo a las ofrendas, en este marco de consideraciones, vemos que en muchas congregaciones se usan mal las ofrendas, dejando a los carentes sin ayuda. Los pastores mal viven y, normalmente, lo que se ingresa es usado para mantener un local funcionando, ya que es lo que permite que ese grupo se siga congregando. Prioridad para Dios. Como dijimos, este video da un vistazo general al tema de la gestión del dinero, pero no puede cubrir todos los aspectos. Un apartado tremendamente importante para Dios es el cuidado que tenemos con las viudas, los huérfanos, los pobres y los extranjeros. Por extranjeros no nos referimos a los que vienen a invadir, sino a los que han tenido que salir de sus países por circunstancias terribles de verdad. Este asunto de la ayuda a los necesitados está presente en el Antiguo y Nuevo Testamento, puesto que a Dios eso le importa mucho. Tanto le importa, que la palabra dice que el que da a los pobres, le presta a Dios. Y, al que da al pobre, Dios promete librar en el día malo. Así que este asunto de la ayuda a los desvalidos debería ser la primera consideración en una congregación, en términos de gestión del dinero. Si algo le importa a Dios, debe ser prioridad para sus hijos. Sabiduría y recursos.
En pocas palabras, falta sabiduría y madurez bíblica en el dar y recibir ofrendas entre el pueblo de Dios. No debemos temer usar el dinero, sino aprender a usarlo y no dejar que desvíe nuestra fe. La Biblia nos da muchas enseñanzas al respecto. Recordemos lo que dijo Oseas. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Si queremos andar en luz y evitar las trampas que el amor al dinero y las riquezas pueden suponer para nuestras vidas espirituales, recordemos que el salmista dijo: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cabe también recordar que el Señor Jesús dijo sobre el Espíritu Santo: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. En Santiago leemos: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todos nos equivocamos y el embrujo del dinero es muy fuerte, porque confiar en él es la contrapartida a la fe en Dios, y porque ese es el medio que usará el anticristo para sojuzgar a la humanidad por la imposición de la marca. Por eso Satanás invierte mucho en fomentar el amor al dinero. Pero los hijos de Dios tienen la palabra y el Espíritu Santo para no caer en el dominio de ese embrujo. Ayudémonos unos a otros a madurar en su uso, y no juzguemos y condenemos a los demás cuando no lo hacen bien, sino que tratemos de compartir lo que hemos aprendido al respecto, con el ánimo de edificar a nuestros hermanos en la fe. Dios siempre envía los recursos para que sus hijos hagan lo que Él quiere que hagan. Si la congregación no tiene el dinero para caminar en orden económico, como la Biblia enseña, esto podría ser una señal de que el rumbo necesita ser corregido en términos de propósito y ejecución de lo que Dios ha comisionado a esas personas a hacer. Si consideras que este trabajo es edificante, inscríbete en nuestros canales de YouTube y Telegram. No monetizamos el material y la única forma de saber que te gusta es si te manifiestas dando un like, haciendo un comentario o inscribiéndote.